Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 8 de julio. Les voy a confesar, digamos, que los temas que motivaron la invitación a quienes están hoy día en el estudio, también con Zoom, es dos temas. Es por un lado, digamos, el rompimiento con las ICIES y lo que implica en lo que es la transparencia, y por otro lado, algo también dentro de la misma temática, esta reforma a la ley de autónomas que dejó fuera a la empresa privada de ellas, ¿no? De la autónoma. Pero ahora en la Asamblea ya está discutiéndose la ley sobre el funcionamiento del Bitcoin en el país. Y obviamente es un tema tremendamente interesante, por lo tanto vamos a tener que tocar un poquito, los voy a pillar a mis invitados. Recién estamos todos medio enterando, pero por lo menos hay algo, digamos, que se puede saber más o menos cómo va la cosa. Presento a mis invitados primero y vamos a ir con Wilson Sandoval, quien es coordinador ALAC Funde. Buenas noches, Wilson, y está vía Zoom. Compartir nuevamente. Gracias. Y también nos acompaña Oscar Pineda, quien es investigador de asuntos legales de FUSADES. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a la audiencia. Y Daniel Olmedo, que es gerente de asuntos legales de la ANEP. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos. Bueno, gente, digamos, con suficiente preparación para hablar de todos estos temas tan complicados que están sucediendo en el país. Vamos a saludar a quien sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, lo voy a meter en un problema porque a ninguna persona, digamos, le gusta que le pidan una opinión cuando no ha podido leer y releer bien un documento, sobre todo en este caso una ley. Pero aquí estamos, los dos son abogados, ¿no? La orden. Los tres son abogados. Entonces, por lo tanto, algo me podrán decir. Ya existe el anteproyecto que está en la Asamblea Legislativa. Vamos seguramente a tener aprobación de ese proyecto ya en unas pocas horas más. Ya podemos intuir que no va a haber cambio a lo que se envió de Casa Presidencial. Por lo tanto, digamos, es lo que está, lo que ya está circulando en redes sociales, este proyecto de ley Bitcoin. Y vamos a preguntarles someramente a mis invitados qué impresión les causa. ¿Están sorprendidos con esto, digamos, que están leyendo, que han leído a medias? Bueno, Nacho, quizás hay que señalar dos cosas. Primero, que como muy bien lo planteabas, es un proyecto que recién se está planteando, que recién se está discutiendo y apenas he podido verlo en el celular. He visto un par de disposiciones que sí parecen preocupantes de entrada, porque el uso de esta moneda digital no parece asociada a la voluntad de las personas que quieren aceptarla. Hay dos artículos, al parecer, en la propuesta, el 7, que obliga a cualquier agente económico que si le ofrecen bitcoins los tiene que aceptar. Y el artículo 13, que dice que las obligaciones que se han adquirido en el pasado, que estaban obligadas a pagarse en dólares, a partir de la entrada en vigencia de la ley, se podrán pagar en bitcoins y el otro pues tendrá que aceptarlo. Entonces, nos parece en principio que es una ley apresurada. Una ley de este tipo debiera ser ampliamente discutida y altamente ponderados los efectos económicos que va a tener. En primer lugar, porque afecta a toda la economía. Déjame leer el artículo 7, dice: todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando sí le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Lo voy a leer de nuevo. Artículo 7, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o un servicio. Y el 13 dice: todas las obligaciones en dinero expresado en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en Bitcoin. A ver, aclárenme. Eso significa que si yo vendo algo, yo vendo un auto y la persona me dice te lo pago en Bitcoin, ¿estoy obligado a aceptársela?
En principio eso es lo que estamos leyendo en la norma. No sabemos cómo van a entender el concepto de agente económico, pero en principio, por lo menos todas las tiendas y todos los que son comerciantes, ciertamente si le ofrecen bitcoins por lo que usted está vendiendo, los tendrá que aceptar. Eso es expresamente lo que está diciendo la ley. Por eso vuelvo al punto de que no se han ponderado todos los efectos económicos que esto puede tener, principalmente porque los bitcoins son altamente volátiles y son anónimos. O sea, claro, yo vendo un vehículo, pero no sé si yo puedo decir, no, mire, no se lo vendo nomás. O sea, porque yo puedo venderle a quien quiera. No me puede obligar, digamos, a alguien a vendérselo a una persona determinada. Si alguien me dice bitcoin, yo me hago el tonto nomás y simplemente elijo otro y no le elijo a él. Sí, creo que esa es una posibilidad que no estaría prohibida por cómo está redactado el artículo, pero de todas formas, los comerciantes sí están obligados a vender a las personas, al público en general sin discriminar. Entonces, el concepto sí que les aplicaría con más intensidad y esa es la preocupación. El anonimato y la volatilidad. Por ejemplo, Nacho, imagínate esto, que te ofrecieron bitcoins hace unas semanas cuando el bitcoin valía $60,000 sí, o un aproximado. Pues bueno, tú aceptaste los bitcoins a $60,000, pero ahorita están a $27,000. Ese es el nivel de volatilidad que tiene esta moneda y creo que no se están ponderando ciertamente todos los efectos que pueden tener. Claro, porque es una lotería aquí, digamos que yo puedo ganar más con bitcoin o perder muchísimo con bitcoin, pero nadie quiere regarse de esa manera. ¿Qué efecto podría causar eso? Que la gente eleve los precios de todo para, digamos, y los bancos también eleven las tasas, digamos, para sortear la volatilidad. Pues sí, mire, en principio creo que el problema que hay es esta discusión, que ahorita estamos con... ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Había una plenaria, la Asamblea suspende la plenaria una hora, la ministra de Economía presenta la iniciativa y ahorita está la Comisión de Economía revisando la iniciativa y lo que esperamos es que se apruebe esta misma noche. Que nos agarre eso de manera tan abrupta y que estemos en esta discusión y con estas incertidumbres es precisamente el problema. Y ese es un problema que de naturaleza económica y de naturaleza humana, esta incertidumbre, y de naturaleza jurídica. Hay dos principios que para todo proceso de formación de ley tienen que cumplirse. Principio de deliberación, tiene que haber una deliberación suficiente, y hay un principio de publicidad parlamentaria. Probablemente, para tratar de decir que no hay una dispensa de trámite hoy, lo que hacen es, que es poco lo que hicieron con las autónomas, hablaremos de eso después, lo pasan a comisión, en comisión se lee, se habla un poquito, luego al pleno y en pleno se aprueba. ¿Eso es una deliberación suficiente? Pero no. Y eso es solo una cosita. Y la publicidad parlamentaria exige también de que en la Asamblea todos los interesados puedan participar en el proceso de formación de ley. Por eso era usual. Pero eso no se cumplió últimamente. ¿No? Y no le ha dado ninguna importancia, entonces, ¿cuál es eso es un principio constitucional y eso es importante no solamente porque está reconocido en la Constitución, es importante porque precisamente para evitar estas incertidumbres que todos pueden participar en leyes tan importantes como esta. Pues la política monetaria, el gobierno tiene derecho a definirla, sí, deriva incluso del 111 de la Constitución, pero no tiene una discrecionalidad absoluta para definirla sin consulta ciudadana. Wilson, ¿qué opinas de lo que está pasando? Nacho, yo creo que si tuviésemos una sala de lo constitucional independiente y presentáramos esta ley frente a esa sala, yo creo que definitivamente dicha sala lo declarará inconstitucional, ¿no? Por todos los vicios que ya comentaban mis colegas previamente. Pero detrás de esto yo creo que hay algo más importante, Nacho, y es el fondo de la aprobación de esta ley, creo yo, y perdón si es muy disruptiva la idea o si es o ponen aprieto a mis colegas o a usted mismo, Nacho, con lo que voy a mencionar. Creo que detrás de esto hay un tema de lavado de dinero, ¿no? Es decir, lo que se presta con el Bitcoin precisamente es a que El Salvador pueda convertirse en un próximo paraíso fiscal en Latinoamérica, porque se están rompiendo todas las reglas que podrían o deberían cumplirse con respecto a la prevención, por ejemplo, de lavado de dinero en El Salvador. Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema y por otro lado
repito, mis disculpas si es muy incómodo lo que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que hay un tema también de liquidez, ¿no? Que está afrontando el Estado salvadoreño y la administración pública como tal, y que pretende resolver con el Bitcoin. Yo creo que por ahí va un poco el tema, para no distraernos. Explícame un poquito, Wilson, ¿cómo se puede resolver el problema de liquidez con el Bitcoin? Yo creo que al menos lo que hemos estado viendo en Funde de manera informal, con la poca información que lastimosamente se ha proporcionado, yo creo que una de las intenciones es precisamente que va desde pagar las pensiones con Bitcoin, ¿no? Si uno revisa la ley, pareciera que uno va a estar sometido a recibir sus pensiones en Bitcoin, y por otro lado, pareciera de que otro de los objetivos también, desde el análisis que nosotros hemos hecho rápido, ¿no? Hasta ahorita con la poca información que tenemos, de lo que circula en redes sociales, de los borradores de la ley, incluso hasta el pago quizás de las mismas obligaciones del Estado para con sus trabajadores, ¿no? Yo creo que ahí resume un poco el tema de liquidez. No es liquidez, ¿cómo le paga usted a sus empleados? ¿Cómo le paga a los empleados del gobierno? Por medio del Bitcoin. Entonces yo creo que por ahí va un poco la intención de esta administración pública, y el tiempo va a ir confirmando estas hipótesis. Lo que sí es seguro, y el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, así lo ha sostenido, es que el Bitcoin representa una amenaza para los sistemas financieros porque es anónimo y su trazabilidad es sumamente de dificultad. Es decir, se presta precisamente para un tema de esconder dinero, lavar dinero. Lavar dinero, narcotráfico y lavar dinero tienen una íntima relación estos dos elementos. Y no lo digo yo, lo dice el GAFI. Sí, rápidamente, porque me quedó la gran duda que pueda a lo mejor los sueldos de los trabajadores recibirse en Bitcoin. Eso dijo Wilson. No sé si entendí bien. Eso es, ¿no? Que pueda, digamos, las pensiones o sueldos de los trabajadores recibirse en Bitcoin. Yo creo que precisamente... pero ¿cómo lo transforma en dólares? Es que precisamente ¿Va a ir un banco a llevar el Bitcoin? Que nos agarre de manera tan abrupta esta discusión que tenemos que analizar todo en una hora, porque ya se va a aprobar en un par de horas. Eso es el problema, creo yo. O sea, esta discusión es valiosa y debería existir. O sea, mañana seguramente todos los bancos, todas las instituciones, digamos, como las de ustedes, van a estar en una encerrona tratando de entender qué está pasando. Y esa discusión debería existir antes, no cuando ya tengamos encima la ley aprobada. Bueno, vamos al corte. Ya volvemos. Bueno, vamos a esperar si hay algo importante en la Asamblea. Vamos a tratar, digamos, de preguntarle a mis invitados, pero todavía no tenemos solamente un proyecto de ley en papel que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que tiene algunas cosas que se pueden decir, pero todavía algo así, pero toda la parte legal hay que analizarlo mucho más en profundidad para estar seguro de dar opiniones. Vamos a ir a la parte que era el tema de esta noche, que era dos temas, los CICIES y también la reforma a las instituciones para quitar a todos los que fueran representantes de la ANEP en esas instituciones. En el caso, digamos, de las CICIES, bueno, ya sabemos, El Salvador rompió el acuerdo que tenía con las CICIES, tanto a nivel gobierno como también a nivel Fiscalía General de la República, porque habían dos convenios firmados, uno con la Fiscalía y otro con la Cancillería del país. Y obviamente, digamos, esto tuvo una explicación por parte del gobierno de que la CICIES había contratado, que la OEA, de quien depende la CICIES, había contratado al ex alcalde Ernesto Mason como asesor, y ahí empezó todo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, digamos, ya una respuesta de la OEA, yo diría bastante fuerte, señalando de que primero el señor Mason no estaba contratado como asesor, sino que se le había ofrecido y eso podía ser que fuera asesor, pero que en ningún caso eso implicaba impunidad ni inmunidad. Ya eso es muy claro el comunicado de la OEA en ese sentido. Y segundo, dice la OEA que ellos le señalaron al gobierno, esto se le advirtió al gobierno que esto iba a suceder. La situación de Dawson se le advirtió y se le advirtió con anticipación, y el gobierno no tuvo ninguna reacción. El gobierno salvadoreño no reaccionó ante lo que se le comunicó en relación al alcalde Dawson. Y después dijo la OEA, lástima que no hemos puesto, digamos, el comunicado de la OEA, y después dijo la OEA
que le parecía absolutamente, digamos, fuera de todo lugar que El Salvador estuvo usando una excusa en este sentido para romper el convenio que se tiene con las ICIES. Y básicamente señalan, digamos, bueno, ahí está, digamos, pero no sé si se puede, no se alcanza a leer seguramente ahí. Pero por ahí está la cosa, y hoy día hay una aclaración de la Cancillería, voy a tratar de ir lo más rápido posible, en donde la Cancillería dice, yo sí me voy a complicar, digamos, con esto porque no alcanzo a leerlo, pero básicamente lo que dice es que la OEA lo engañó, que la OEA actuó actuando muy de mala manera, porque la OEA nunca les comunicó esto, que esta situación del señor Mason, y que ellos, digamos, continuarán trabajando en contra de la corrupción en el país sin necesidad de que la OEA tenga participación en esto. Y como dijo el fiscal antes, no hay vuelta atrás en la decisión que tomó el gobierno. Finalmente, hoy se conoció hoy día un tuit de la OEA señalando de que efectivamente que no es verdad lo que dice el gobierno, porque el enviado especial del gobierno de El Salvador fue informado por escrito vía WhatsApp a las 1:45 del 3 de junio. El mensaje fue recibido, leído y agradecido a las 2:32. Al no haber más comentarios al respecto, a las 5:30 fue anunciado el ofrecimiento y aceptación de Ernesto Mason. Eso es la parte política, pelea y todo, pero la cosa es que nosotros cerramos el capítulo de CICIES, que era un anhelo de mucho tiempo de que viniera una comisión internacional, incluso un anhelo del presidente Bukele de que una comisión internacional abordara el tema y investigar el tema de la corrupción en el país. Bueno, Nacho, es lo que hay. La CICIES fue una propuesta de campaña, fue impulsada y promovida desde el gobierno que ahora está terminando con ese proyecto. El fiscal fue el primero, evidentemente, en salir y decir que va a terminar el convenio particular de la CICIES con la Fiscalía, pero ya luego el acuerdo marco también ha sido dejado sin efecto. Y lo que preocupa en este tema son dos cosas, Nacho. El primero es que esto se enmarca en una tendencia más amplia de anular cualquier institución de control, de transparencia o de lucha contra la corrupción. Esto ya pasó en el Instituto de Acceso a la Información Pública, esto es lo que pasó con la destitución del fiscal, esto es lo que pasó con la destitución de la Corte Suprema de Justicia y en general cualquier institución, así sea la misma institución que el gobierno había promovido y creado, que intente controlar las acciones de la administración actual, cualquiera de esas acciones termina siendo atacada o destruida o desmantelada. Y eso es lo que estamos viendo. Pero lo que quizás es más relevante es que en ese comunicado de la OEA que señalabas, Nacho, en la segunda página de ese comunicado, la OEA anuncia, la Secretaría General de la OEA hace público que ya habían diferencias importantes que habían sido comunicadas al gobierno de El Salvador y entre esas se señalan unas de gran relevancia. Por ejemplo, la reiterada insistencia del gobierno de que solo se investigaran los casos de corrupción atribuidos a administraciones anteriores de la oposición. O también se señala con gran énfasis el hecho de que se haya aprobado la reciente ley que deja, dice la OEA, en posible impunidad delitos cometidos en la administración de los fondos sobre la pandemia. Y recordemos que esa auditoría, el gobierno pidió una auditoría de las ICIES sobre los fondos del gobierno, pero cuando la OEA entregó ese informe descriptivo, el gobierno no lo hizo público y este comunicado de la OEA señala que existen en ese reporte que no se hizo público irregularidades potencialmente delictivas. Entonces, creo que hay que tener en cuenta las dos versiones de los hechos. Por un lado, el gobierno está diciendo que la causa es la contratación de un asesor, el exalcalde de San Salvador, porque creo, Nacho, que mencionaste es el exalcalde Dawison, pero no, es el exalcalde Mason. Ajá, entonces, que señala eso como el gobierno como causa para la finalización del convenio, pero la CICIES está hablando de otras razones y la OEA está hablando de razones de peso que ya existían y de diferencias que ya venían existiendo que imposibilitaban el propósito de la misión, que era precisamente combatir la corrupción. Ok, voy a ir con Wilson antes de ir con Olmedo. Wilson. Mira, Nacho, yo creo que
que las excusas que ha presentado la Fiscalía General y el Ejecutivo no tienen ningún argumento o ninguna solidez. De hecho, para mí la excusa de utilizar al alcalde Mason deja al descubierto mucho desconocimiento de cómo opera la OEA y cómo opera la Secretaría, ¿no? Para mí, si uno lo ve en la práctica, es muy remoto que el exalcalde pudiera influir en un organismo tan complejo como la Organización de Estados Americanos. Para mí fue como la perfecta excusa, ¿no? Pero ¿no fue también, Wilson, un error de la OEA en haber hecho eso? ¿Innecesario absolutamente? Yo creo que sí. Haber anunciado... Es decir, yo creo que el anuncio se da sin conocer el contexto político salvadoreño tan crítico y tan polarizado en que nos encontramos. Yo creo que la OEA debió haber pensado más desde la perspectiva diplomática de las consecuencias que esto podía representar para el tema de la comisión, ¿no? Yo creo que no lo hizo así la OEA. Y ese creo que es un grave error que también nos ha puesto en aprietos, especialmente porque de la sociedad civil organizada, y creo que la ciudadanía también en general, tenía cierta esperanza en que la CCIES sirviera como un contrapeso a la situación actual que tenemos. Pero perdón, y te vuelvo la palabra con eso, Nacho, para ser breve. Nosotros el mes de diciembre de DALAC ya habíamos solicitado información pública a la Fiscalía General sobre los delitos que se habían dado por medio de avisos desde las CICIES, y al menos 3 de esos avisos correspondían a negociaciones ilícitas por parte de funcionarios públicos. Entonces, ya el mes de diciembre ya habíamos identificado que había precisamente algunas cuestiones que la CICIES había identificado y que representaban una amenaza o un riesgo para esta administración pública. Entonces, eso creo que nos deja mucho que pensar, ¿no? Desarticulamos el último reducto que queda de posible contrapeso al Ejecutivo actual, y lo desarticulamos de una forma que ni siquiera le permitimos exponer, porque creo que el Estado salvadoreño está dispuesto a exponer los resultados de las investigaciones que ha hecho la comisión, ¿no? Ojalá la comisión tenga a bien honrar este tema del derecho a acceso a la información pública y el derecho humano a conocer información pública, y pueda hacer pública esta información. Ok. ¿Qué piensas tú? Sí, en efecto, creo que aquí hay una batalla, una lucha, una guerra entre la lucha contra la corrupción y la lucha contra la corrupción. Y este caso de las CICIES es una batalla más en esa guerra. Entonces creo que sí es una trampa distractora enfocarnos en esa coreografía del Luis Almagro con el gobierno por el tema Mason. Le voy a citar una serie de hitos que han habido en estos días que señalan que esto es solamente una arista más. El 17 de mayo, el senador Patrick Leahy dice, en una declaración, dice que el Estados Unidos y la Fiscalía de la República, antes del 1 de mayo, estaban investigando un caso multibillonario de lavado de dinero. El 18 de mayo, en un informe del Departamento del Tesoro y Departamento de Estado que envía al Congreso de los Estados Unidos, establece la lista de algunas personas de El Salvador, entre ellos algunos funcionarios del gobierno actual, que están involucrados en casos de corrupción. 19 de mayo, el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, en un informe bipartidista, dice que hay 12 casos que la CICIES envió a la Fiscalía General de la República y trata de explicar en ese contexto la destitución del Fiscal General de la República. 21 de mayo, AID retira la ayuda a diferentes instituciones del gobierno por temas de corrupción. Y ayer, nada menos, que fue la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, la Casa Blanca emite un comunicado que dice que van a lanzar una fuerza de tarea conjunta para atacar la corrupción y dice, cito, incrementarán el foco en la iniciativa global de cleptocracia para perseguir los casos de corrupción e incautar activos ganados por la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, este caso de las CICIES creo que es una reacción a esa avasallante misión del gobierno de los Estados Unidos, particularmente, en luchar contra la corrupción en la región. Ok, voy a ir al corte, volvemos rápidamente. Bueno, ya Casa Presidencial está lanzando algunos mensajes oficiales. La Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial emitió un tuit señalando, habilitando el Bitcoin como moneda de curso legal
Esto lo vuelve irrestricta, lo que significa que puede usarse Bitcoin y ningún lugar puede negarse a aceptar su uso como método de pago. Hay otra más que dice, la obligación del Estado facilitar la inclusión financiera con el fin de garantizar de mejor manera los derechos de la población. Además, poder contar con nuevas tecnologías podrá aumentar la riqueza nacional en beneficio de un mayor número de habitantes. Pero esta también es interesante, una gran parte de esos 6.000 millones de dólares se pierden en intermediarios, se refiere a la remesa. Al usar Bitcoin, la cantidad recibida por más de un millón de familias de bajos ingresos aumentará al equivalente a miles de millones de dólares cada año. Esto mejorará la vida y el futuro de millones. Dios mío. A ver, Wilson. Voy a empezar conmigo, Nacho, pensé que iba a empezar con... Es que sí, no puedo dejar de meter esto, o sea, esto está sucediendo en este momento. El gobierno está señalando que quienes envían remesas deben hacerlo a través del sistema Bitcoin porque van a ganar mucho dinero. Y yo me pregunto cuál es el fundamento técnico de esa postura, que muestren, ¿no? ¿Cuál es el fundamento que pueda decir a nuestros compatriotas en Estados Unidos que esa va a ser la mejor opción para enviar sus remesas, ¿no? Con la volatilidad que tiene el Bitcoin, con las posibles restricciones que pueda tener incluso desde los Estados Unidos, porque ya lo decía antes, ¿no? El Bitcoin es difícil de trazar en cuanto a que busca ser anónimo, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, ¿de verdad creen que va a ser tan fácil sortear las posibles restricciones que puedan imponerse a nivel internacional sobre el uso de esta moneda digital o esta criptomoneda, ¿no? Vamos a hacer preguntas, pero me quedo con la primera. ¿Qué fundamenta que esta sea la mejor opción? Yo no he encontrado ningún documento técnico de la presidencia. Les voy a leer un tuit del presidente Nayib Bukele de hace pocos minutos. Dice, la ley Bitcoin es ambiciosa pero sencilla. Además está bien estructurada para que tenga cero riesgo quienes lo utilicen, para quienes no quieren asumir riesgos. El gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción. En ese caso, si el gobierno puede controlar el valor del Bitcoin, que es un mercado global, no estamos hablando de Bitcoin. Creo que hay que tener eso bien claro porque el valor del Bitcoin no depende de un usuario, el valor del Bitcoin depende de un mercado. Y si es cierto que cuando se envían las remesas, por ejemplo, se paga una comisión al intermediario que hace la magia de que el dinero que estaba en Estados Unidos llegue a los familiares que están acá. Pero cuando los familiares van, recogen dólares. Cuando se convierte el Bitcoin, los comerciantes lo van a aceptar al valor de mercado del Bitcoin, o al menos eso debiera ocurrir. No veo la manera en que el gobierno pueda establecer el valor de una moneda global y además de una moneda anónima y de confianza compartida y no sé qué más. Hay otros conceptos que son similares, como es la creación de una moneda digital propia del gobierno, pero pareciera ser que de eso no es de lo que se está hablando. En todo caso, Nacho, creo que es un tema que hay que darle estudio, porque así como se señala esta ventaja de que se va a ahorrar la comisión para enviar las remesas, también puede ser que le envíen un monto de la remesa en dólares y que cuando usted lo vaya a cambiar acá reciba menos dinero de lo que le están enviando. Otro tuit del presidente Nayib Bukele dice, a su vez, traerá inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico para nuestro país. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. Pues yo creo que hay que modular los anuncios grandilocuentes y emotivos y aspiracionales del presidente. Puede ser que eso es lo que pretenda y que tenga buenas intenciones con ello. Pero como bien decía Wilson, al final no son temas de aspiraciones o de lo que creo, sino que es un tema de un estudio técnico. Pues. El tema de la volatilidad, no sé si lo han analizado, y si lo analizaron, pues merecemos conocer los análisis técnicos que han hecho para tomar esta decisión de política monetaria.
Y no solo merecemos conocer los análisis técnicos, si es que se hicieron antes del sábado que hizo el anuncio, sino que los diferentes actores de la sociedad merecían participar en las comisiones de la Asamblea Legislativa que están analizando ese tema ahorita. Así que yo creo que todos esos anuncios grandilocuentes y aspiracionales hay que verlos como poesía, que son, pero no tienen un sustento técnico y hay que verlos con cuidado, porque al final se está jugando con el bienestar de cada salvadoreño. Bueno, tendremos que los próximos días seguir analizando este tema, obviamente un tema tremendamente importante. Esto es quizás, digamos, uno de los hechos económicos más importantes de las últimas décadas. No sé si, creo que es más polémico que cuando se aprobó el dólar para circulación nacional en el país. Volvamos al tema que estamos. Hay un problema de transparencia, claramente, estamos siendo más afectados a la transparencia. Y esto, digamos, no solo por los CICIES, dicen algunos, no lo digo yo, ustedes me dirán sí o no, y por otro lado, con el sacar a los representantes de la ANEP, y creo que no sé si eso serán representantes de la ANEP o representantes de gremios, pero elegidos a través de la ANEP en las instituciones del país. En las juntas directivas, digamos, siempre había alguna persona que era parte, bueno, de diferentes sectores, pero se incluía al empresariado y quien decidía finalmente era dentro de la ANEP, por lo menos, ¿o no? No. Tal vez hay que definir qué se aprobó el jueves y qué no se aprobó el jueves. ¿Ya? Empecemos con lo primero, qué no se aprobó el jueves. El jueves, aunque los anuncios del gobierno sí lo digan, el jueves no se aprobó una destitución o no se sacó a ANEP de las autónomas. No fue eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se aprobó el jueves? Se hizo unas reformas a 23 leyes de instituciones oficiales autónomas, y en algunas participaba la ANEP, en otras no. Es que no estaba tan estandarizado. Son 23 autónomas, solamente en 6 de ellas se relacionaba ANEP. En otras era el sector privado, en otro sector industrial, sector de comerciantes, eran diferentes. ¿Y qué es lo que se aprobó entonces? Básicamente lo que se aprobó son dos cosas. En todas estas leyes se hace un cambio en las reglas para elegir a esos representantes. Y esos cambios van relacionados más o menos a que los participantes en estos procedimientos de elección sectorial no solamente van a ser gremiales, sino también empresas. Los candidatos que van no tienen que pertenecer a una gremial, que eso por lo menos en gremiales empresariales, los miembros son personas jurídicas, no personas naturales. Y uno de los temas tal vez importantes en estos cambios de procedimiento de elección es que en estas elecciones sectoriales se va a elegir una terna. En algunos casos, en algunas autónomas ya estaba así, en otros no. Entonces se elige una terna y es una autoridad, en unos casos el presidente de la República, en otros casos un ministro, el que va a elegir dentro de esa terna quién es el que va a representar a ese sector en particular. Entonces eso le da mucho poder al gobierno para definir quiénes son los representantes de las autónomas. Y el otro grupo de cambios son en la parte sancionadora. Se establece un catálogo de conductas que habilitan a remover a uno de estos representantes de estas autónomas, y se establece que quien va a removerlos es la persona que lo autorizó, que es el presidente de la República o en unos casos un ministro. Eso es lo que se aprobó el jueves. Ok. Entonces, y de acuerdo a eso tú me dirás, más poder para el presidente, menos transparencia en la composición de estas... Uno de los papeles... otro tema que también se ha desinformado es que los representantes de ANEP en las gremiales obstaculizaban. Sí, no, pero quiero que me digas por un problema de tiempo, al final, ¿qué provoca esto? Lo que provoca es un problema de transparencia. Okay. ¿Por qué? Porque estos representantes básicamente lo que hacen es decirle a sus sectores, decirle a la sociedad qué es lo que está pasando adentro. Okay. Y ahora el presidente va a tener más poder para nombrarlos, es menos autónoma, una institución autónoma de lo que era antes. Wilson. A mí me llama la atención que de algunas reformas que logré leer, claramente no he leído toda la reforma de todas las autónomas que se hicieron. En algunas pues se mencionaba de que si alguno de estos directivos tenía algún tema de influenciarnos negativamente o alguna conducta que pudiera ser apreciada como de mala costumbre, por ejemplo. Por ejemplo, creo que quedó así, voy a meter este tema también, quedó así como algunas reformas que se hicieron, no autónomas, pero así en el Instituto de Acceso a la Información Pública y su ley. Uno puede ver precisamente de que lo que está pasando acá es que se le está dando más control al presidente de la República, ¿no? La pregunta es, ¿para qué quiere más control? ¿Para qué quiere más poder del que ya podría estar teniendo?
Pero puntualmente, Nacho, y repitiéndolo en parte lo que dice Daniel, claro, aquí lo que se ve en juego es nuevamente la transparencia. ¿Por qué razón? Porque estos directivos podrían representar en algún momento la oportunidad para señalar actos de corrupción dentro de las autónomas. ¿Para qué? Para que lo pueda saber la sociedad en general. Lo que ha hecho el presidente de la República es remover precisamente... El presidente ha dicho que había ahí, que básicamente era gente puesta para poder tener tráfico de influencias. Yo no tengo ninguna prueba de que eso haya pasado. Si me las puede mostrar el presidente, pues sería bueno para determinar el tráfico de influencias, ¿no? Y si lo hubo, hubiese sido interesante que las presentara la Fiscalía en su momento, ¿no? Porque hablarlo, ese al final puede recaer en un ilícito o un delito. Entonces creo que es una justificación que tampoco tiene un argumento sólido, ¿no? Es un supuesto que está hablando el presidente, que no me parece que sea válido. Pero para volver a la palabra, Nacho, al final se desmantela todo el sistema de rendición de cuentas y terminamos sacando del sistema a cualquiera que pueda representarme una amenaza para ponerme el dedo ante posibles actos de corrupción dentro de las autónomas, por ejemplo. Yo creo que ese era el fondo, el principio fundamental de esto. Oscar. Yo creo que lo último que decía Wilson es con lo que me quiero quedar, con la idea de que hay una estrategia clara de tendencia hacia la opacidad, ocultar lo máximo posible del ojo de quien pueda denunciarlo, del ojo de quien pueda observarlo o señalarlo. Sin duda alguna, estas acciones no son aisladas, la CICIES no está aislada, el Instituto de Acceso a la Información, tomarse la Corte, tomarse la Fiscalía, etcétera, no son acciones aisladas, sino que son parte de una tendencia clara hacia la opacidad. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Cualquier persona puede preguntarse ¿y por qué a ese programa no se lleva gente de gobierno para hablar de estos temas, para aclarar? Yo, por mí, encantado. O sea, y créanme, digamos que se piden, pero no hay respuesta. Vamos al corte y ya volvemos. Vamos con Mao Hernández para saber qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Mao. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a nuestros panelistas. Vamos rápidamente con la participación de nuestros amigos. Comenzamos con la cuenta Salvadoreño Libertario. ¿Qué opina? Muy extraño, la verdad, pero por el momento no ha sido impuesto, refiriéndose al Bitcoin, como el dólar, que fue obligado prácticamente, aunque probablemente nos benefició debido a la inflación. Sigi Rivas dice, buenas noches, Nacho. Vamos a rescatar el mensaje. Un saludo a sus invitados. Les puede preguntar lo siguiente: si una persona hace un préstamo a un banco, ¿se lo darían en bitcoins? Pregunta Sinfrido Rivas. Miguel Carranza dice, dada la falta de liquidez del gobierno, el bitcoin es una, y lo entrecomilla, salida olímpica para obligar a sus acreedores y proveedores a recibir los pagos con este método. Ocultamiento de chanchullos con el crimen organizado y pandillas, a lo mejor sí, opina Miguel Carranza. Dani nos escribe y nos dice, cuando fue implementada la CICIES, se pasó discutiendo si era constitucional o no. Ahora que el Ejecutivo tiene el control de todos los órganos del Estado, decidió ya no usarla. Al final le dio la razón a sus detractores. La CICIES solo fue para propaganda política. Finalmente, Griselda Carolina, todavía tenemos una más, nos dice, la OEA y el señor Almagro, vemos que su impunidad no era para todos, porque vemos estrechando la mano con el presidente de Honduras y sabemos que está ligado a narcotráfico y corrupción. Al mismo tiempo, quería brindar al exalcalde Mason. ¿Hay garantía? Pregunta a Griselda Carolina. Y Edwin nos dice, ¿por qué el presidente no mencionó el Bitcoin en la campaña? ¿Era algo de importancia monetaria? ¿Por qué? Pregunta Edwin. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados. Señores, ¿alguien quiere defender a Almagro? No. No. Él se puede defender, creo. Se puede defender solo. No es tan bueno el Almagro. Bueno, ok. Wilson, ¿qué quiere responder? Bueno, concentrándome en el tema CICIES, ¿no? Yo, volviendo a lo principal de los comentarios que escuchaba y leía también en redes sociales, es lo que se cayó con las CICIES fue la principal promesa de campaña del Ejecutivo, es decir, su estandarte. Y si el Ejecutivo hoy por hoy enarbola una bandera de transparencia, pues queda por los suelos precisamente con la desarticulación de las CICIES. Yo creo que los comentarios que van en esa línea tienen mucha razón. Es decir, se le prometió a esta ciudadanía
unas CICIES al estilo de la CICIC en Guatemala, con autonomía e independencia. Eso nunca pasó. Y hoy, para dar el tiro de gracia a esa promesa, viene y se desarticula y se promete un nuevo organismo. Y yo pregunto, Nacho, ¿cuál va a ser el nuevo organismo que se va a animar a armar una nueva CICIES con este ejecutivo, cuando la OEA misma está diciendo de que se les trató de imponer qué investigaciones hacer? Y tuvo una intervención política de parte de este ejecutivo. O sea, a mí lo que me preocupa es que la ciudadanía pueda comprender de que se le ha despojado de parte de las promesas que se le hicieron. Y se le ha despojado de una promesa tan importante sin ningún fundamento. Okay. Entonces, eso me gustaría que le quede claro a la ciudadanía, ¿no? Que se le está fallando con respecto a lo que se le prometió en la campaña electoral. Y eso creo que es irrefutable. Okay. Bueno, Almagro, pues, no se puede defender lo indefendible, ¿no? No, creo que nadie va a estar dispuesto a meter la mano a fuego por alguien que en su momento, pues también tuvo una amistad, como lo vimos en redes sociales, con este gobierno, ¿no? Que ahora no sabemos qué ha pasado detrás de todas estas dinámicas. Es como el Bitcoin, un poco volátil. Es bastante volátil. Pero bueno, le dejo las palabras a mis colegas. Ajá. Yo creo, Nacho, que hay que diferenciar claramente el rol de la Secretaría General de la OEA en cuanto a con quién abre relaciones o con quién trata de un modo u otro. Eso es un tema. Pero lo que sí es cierto es que la CICIE era producto de una promesa del gobierno y de gestiones del gobierno. Y queda claro que la CICIE también era un proyecto técnico dirigido en El Salvador por personas técnicas donde se habían traído fiscales, investigadores, etcétera, para apoyar a las instituciones del Estado, que eran en última instancia las que iban a litigar los casos, los que iban a investigar los casos, empezando por la Fiscalía General de la República. Y la OEA, tal cual fue, la CICIES, tal cual fue configurada, era un proyecto de apoyo a las instituciones de El Salvador en el combate a la corrupción. Y eso implicaba personas técnicas, pero la dirección de la investigación del delito la seguía teniendo la Fiscalía. Entonces no podemos decir que era el señor Almagro el que estaba dirigiendo la investigación del delito en El Salvador. Ciertamente no. Habían donantes que habían aportado dinero para este proyecto. Había mucha capacidad instalada y que todavía se estaba instalando a estas alturas. Entonces, eso es lo que se está perdiendo. Entonces, creo que hay que tener bien claro esto y no hay que olvidar los señalamientos de las verdaderas razones que la OEA ha dado sobre el distanciamiento y las diferencias con el gobierno. Recordemos que está diciendo que no se hizo público el informe de auditoría que el mismo gobierno pidió sobre los fondos de la pandemia, en los cuales había irregularidades potencialmente delictivas. Esas son las palabras que usa el comunicado. Entonces, creo que hay que tener eso en cuenta y como Wilson muy bien señalaba, es una promesa de campaña que es al final una contradicción dentro del programa de combate a la corrupción del gobierno. Daniel. Bueno, me llamó la atención que varias de las preguntas de sus televidentes eran sobre el Bitcoin. Y me llama la atención porque precisamente eso lo que refleja es que la incertidumbre que tenemos en esta mesa, la que tienen ahí atrás de las cámaras, y esa misma incertidumbre seguramente está en los bancos. Entonces, cuando hay esa incertidumbre no debió haber existido, si se hubiera trabajado todo con detenimiento y de manera transparente. Esa incertidumbre ¿en qué va a derivar seguramente? En riesgo. ¿Y riesgo qué es? Un incremento de tasas de interés, como usted lo señalaba antes, Nacho. Entonces, ahí es donde a todos nos puede impactar con las tasas de las tarjetas de crédito, las tasas de los préstamos que tenemos. Esta incertidumbre puede impactarnos en nuestra vida diaria. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema ahí? Eso es inseguridad jurídica. ¿Quién nos va a defender de inseguridad jurídica ahora si no hay una sala de lo constitucional que defiende esas cosas? Entonces, ahí es la importancia, en estos momentos es que hay que valorar que eso de la institucionalidad y la democracia no es algo etéreo, es algo que sirve para defender en estos casos de inseguridad jurídica. Hoy no hay una sala de lo constitucional y lastimosamente esa era la herramienta que se podía activar para evitar esta incertidumbre. Les agradezco muchísimo que haya estado esta noche. Gracias, Oscar, por estar esta noche. Siempre es un gusto, Nacho. Gracias, Daniel. Gracias a usted, Nacho. Wilson, gracias. A la orden, Nacho. Bueno, tema importante hemos tratado, que se juntaron varios temas, ¿no? Pero esto del Bitcoin vino, digamos, al principio algunos decían que era solamente, digamos, un humo nomás que se estaba creando propagandísticamente, pero parece que no. Está claro, digamos, que va a ser mucho más que una cortina de humo. No es una cortina de humo, es un hecho consumado del cual tendremos que hablar en los próximos días bastante.
Nuevamente le agradezco a mis invitados de esta noche, a ustedes también les agradezco su sintonía, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.